Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra early, pero aquí la E y la A son mudas. Así que esta palabra se pronuncia early. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra bat o bad, pero aquí la A se pronuncia ea. La D no se pronuncia como una T. Casi no hace un sonido. La D se usa para parar el escape de aire. Así que esta palabra se pronuncia bad. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra good o gut, pero aquí la doble O se pronuncia La primera O se pronuncia la segunda O es muda y la D se usa para parar el escape de aire. Así que esta palabra se pronuncia good. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra talk, pero aquí la L es muda, así que solo se pronuncia la T, la A y la K. Esta palabra se pronuncia talk. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra should o should, pero aquí la U es muda, también la L es muda. La O se pronuncia como una E, así que esta palabra se pronuncia should. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra question, pero aquí la T se pronuncia como SH, la I se pronuncia I, la O se pronuncia A. Así que esta palabra se pronuncia question. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra yesterday, pero aquí la Y se pronuncia como I. Así que esta palabra se pronuncia yesterday. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra very, pero la V se pronuncia como una F suave. Así que esta palabra se pronuncia very. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra stop, pero cuando una palabra en inglés empieza con S, no se pronuncia es. Empieza con el sonido de S. La O se pronuncia A, entonces esta palabra se pronuncia stop. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra future o future, pero aquí la primera U se pronuncia U, la T se pronuncia como TCH, la segunda U es muda y la E al final es muda. Así que esta palabra se pronuncia future. Primera palabra. Muchos hispanohablantes pronuncian esta palabra pencil. Esta palabra se pronuncia pencil. La I es muda y la L se pronuncia como O. Pencil. Segunda palabra. Muchos pronuncian esta palabra normal porque se escribe igual en español, pero en inglés esta palabra se pronuncia normal y es porque la A es muda y la L se pronuncia como OL. Normal. Tercera palabra. Muchos pronuncian esta palabra travel, pero esta palabra no se pronuncia travel, se pronuncia travel. La A se pronuncia EA, la V se pronuncia como una F suave, la E es muda y la L se pronuncia como OL. Travel. Cuarta palabra. Muchos pronuncian esta palabra mountain, pero esta palabra se pronuncia mountain. La O se pronuncia A, la U se pronuncia normal, luego la N, luego la T. La A se pronuncia E, la I es muda, luego se pronuncia la N. Así que se pronuncia mountain. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra eat, pero esta palabra no se pronuncia eat. Eat es comer. Esta palabra se pronuncia it. La I se pronuncia como una it. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra jeer, pero la Y en inglés no se pronuncia así, se pronuncia como una I. Así que esta palabra se pronuncia year. La Y se pronuncia I, la E se pronuncia I, la A es muda, luego se pronuncia la R. Year. Palabra número 7.
Muchos pronuncian esta palabra sugar, pero aquí la A es muda. Así que esta palabra se pronuncia sugar. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra quarter, pero esta palabra se pronuncia quarter. La Q, la U se pronuncia normal, pero la A se pronuncia como O. Entonces se pronuncia quar. La E es muda antes de la R, así que se pronuncia quarter. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra loud. En muchos casos la GH es muda, pero en esta palabra la GH se pronuncia como F y la U es muda. Así que esta palabra se pronuncia laugh. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra pause o pause, pero en este caso la U es muda, la E al final también es muda, así que solo se pronuncia la P, la A y la S. Pause. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra regular porque se escribe igual en español, pero aquí la U se pronuncia U y la A es muda antes de la R, así que esta palabra se pronuncia regular. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra Tuesday, pero aquí la E es muda después de la U, así que esta palabra se pronuncia Tuesday. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra Thursday, pero aquí la TH se pronuncia con la lengua entre los dientes, la U es muda antes de la R, así que esta palabra se pronuncia Thursday. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra Howard, porque normalmente la H se pronuncia en inglés, pero aquí la H es muda. Así que esta palabra se pronuncia hour. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra man, pero aquí la A se pronuncia ea. Así que esta palabra se pronuncia man. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra woman, pero aquí la O se pronuncia E, la E también se pronuncia E. Así que esta palabra se pronuncia women. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra walk, pero aquí la L es muda, así que solo se pronuncia la W, la A y la K. Walk. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra ocean, pero aquí la C se pronuncia como sh, así que esta palabra se pronuncia ocean. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra mad o mat, pero aquí la A se pronuncia ea, la D se usa para parar el escape de aire, así que esta palabra se pronuncia mad. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra speak, pero en inglés cuando una palabra empieza con S, se empieza con el sonido de S, no de S. Entonces esta palabra se pronuncia speak. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra woo, aunque normalmente la W se pronuncia U, pero aquí en esta palabra la W es muda, así que la H se pronuncia como J y la O se pronuncia U. Who. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra vowel, pero aquí la V se pronuncia como una F suave. F. La O se pronuncia A. La W se pronuncia U, la E es muda, la L se pronuncia como OL, vowel. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra guat, pero aquí la W se pronuncia U, la H es muda, luego se pronuncia la A y la T, what. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra de, pero esta palabra no se pronuncia de nunca. Esta palabra tiene dos pronunciaciones. Cuando viene antes de una palabra que empieza con vocal, se pronuncia di. Cuando viene antes de una palabra que empieza con consonante, se pronuncia the. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra new, aunque en Gran Bretaña sí se pronuncia new y en otros países donde hablan inglés, pero
Si quieren aprender el acento americano, esta palabra se pronuncia new porque la E es muda. La W se pronuncia como U. New. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra learn, pero aquí la E y la A son mudas, así que se pronuncia learn. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra book, pero aquí la primera O se pronuncia la segunda O es muda, luego se pronuncia la K. Book. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra blood porque ven la doble O. Aquí es una excepción. La primera O se pronuncia A, la segunda O es muda. Así que esta palabra se pronuncia blood. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra daughter, pero aquí la U es muda después de una A. La GH sí es muda y la E es muda antes de la R. Así que esta palabra se pronuncia daughter. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra you, pero aquí la Y no se pronuncia como una J en inglés, se pronuncia como una I. La O se pronuncia U, la U es muda al final. You. Palabra número 1. Muchos pronuncian esta palabra t-shirt, pero aquí la CH se pronuncia como TCH. Así que se pronuncia la E como I, la A es muda, la E antes de la R es muda también. Así que se pronuncia teacher. Palabra número 2. Muchos pronuncian esta palabra shield, pero la CH se pronuncia como TCH. La I se pronuncia I. La L se pronuncia all. Child. Palabra número 3. Muchos pronuncian esta palabra picture, pero la I se pronuncia E, la C se pronuncia como K, la T se pronuncia como SH, la U es muda y la E al final es muda. Así que esta palabra se pronuncia picture. Palabra número 4. Muchos pronuncian esta palabra vacation, pero aquí no estamos hablando de una vaca. La primera A se pronuncia A, la segunda A se pronuncia A, la T se pronuncia como SH, la I se pronuncia normal, la O se pronuncia como A. Esta palabra se pronuncia vacation. Palabra número 5. Muchos pronuncian esta palabra earth o earth, pero aquí la E y la A son mudas y la TH se pronuncia con la lengua entre los dientes. Así que esta palabra se pronuncia earth. Palabra número 6. Muchos pronuncian esta palabra five, pero aquí la V se pronuncia como una F suave. La E al final es muda. Five. Palabra número 7. Muchos pronuncian esta palabra yes, pero aquí la Y se pronuncia como I. La E se pronuncia normal, después la S. Esta palabra se pronuncia yes. Palabra número 8. Muchos pronuncian esta palabra hot. La O se pronuncia como A, así que esta palabra se pronuncia hot. Palabra número 9. Muchos pronuncian esta palabra como se escribe, cut, pero la U aquí se pronuncia corta, así que aquí esta palabra se pronuncia cut. Palabra número 10. Muchos pronuncian esta palabra city, pero la primera I no se pronuncia I, se pronuncia E, así que esta palabra se pronuncia city. No se olviden de darle like, suscribirse y tocar la campanita para ser notificados cuando subo un nuevo video. Si tienen preguntas sobre alguna palabra y no saben si la están pronunciando bien, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por visitar el canal y nos vemos la próxima clase.